¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Mire, esta es una información que apareció en un portal venezolano. Y dice lo siguiente el titular. Colonizan áreas claves de poder y recursos en Venezuela. Dos puntos, militares se apoderan de los ministerios claves de la dictadura de Maduro. Ahora yo te hago una pregunta a todos los amigos que nos sintonizan en América Latina y el mundo. ¿Cuántos militares retirados o en carrera, en servicio, cuántos militares participan en el gobierno de tu país? Vamos a hacer esa encuesta. Ahora, ¿ustedes saben cuántos militares? Primero te voy a decir lo siguiente, para contextualizarte. ¿Sabes cuántos ministerios hay en Venezuela? 34 ministerios. ¿Y ustedes saben cuántos de ellos están ocupados por militares? 10 ministerios. Esto representa más o cerca del 30%. Es la cifra más alta, atención con el dato, es la cifra más alta de los últimos años. Pero no solamente hay en ministerios, hay también en viceministerios, porque en Venezuela la burocracia es dantesca. Aquí hay más de 4 millones de empleados públicos, más de 34 ministerios, más de 230 viceministerios. Imagínense ustedes, los militares acá en Venezuela llegaron hace 20 años con Chávez y nos dieron la excusa, nos dieron el argumento que iban a acabar con la corrupción, que iban a hacer un país transparente, un país distinto, moderno, y han hecho todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Estamos en los 5 primeros lugares de los países más corruptos del mundo. Estamos entre los últimos lugares de los países menos transparentes y más burocráticos del mundo. Y te sigo dando información. Estos militares son tan soberbios en Venezuela que están en los puestos más importantes. Donde hay plata están los militares. Banca y finanzas hay militares. Sudeban, que tiene que ver con todo el proceso de regulación del sector bancario, están los militares. Alimentación, todo el Ministerio de Alimentación está compuesto por militares. Seguridad, todos son militares. Minería, todos los militares en el alto gobierno del Ministerio de Minería. Aeropuertos, militares. Puertos, militares. Recaudación e impuestos, CENIAT, que se llama acá, militares. Puertos, minería, petróleo hasta hace poco también con los militares. Todas las riquezas, hermanas y amigos de Venezuela y el mundo, todas las riquezas de Venezuela están en control, supervisión y en manos de fuerzas militares activas o en retiro. Es decir, el gobernante que tenemos como presidente está enclaustrado con militares. Ahora, yo me pregunto, ¿es el gobierno de Venezuela con los militares, es mejor gobierno o es peor gobierno? Y te doy la respuesta. De manera clara y meridiana te lo digo, es de los peores gobiernos. Nosotros en Venezuela tenemos que hacer un esfuerzo institucional para erradicar a todos los militares de los cargos públicos que se dediquen a la seguridad y defensa de la nación como era anteriormente. Eso fue un experimento fallido del gobierno de Chávez y ahora con Maduro, que lo mantienen en el poder. Son los militares quienes, con su corrupción, con su desparpajo, con su arrogancia, con su forma tan particular de ver la vida y de ver la vida institucional, han llevado a este gobierno de Maduro y al anterior a un quiebre institucional y a una bancarrota, aunado por supuesto a la oposición venezolana que se unió con los sectores extremistas, con los sectores más reaccionarios, el país poderoso, Europa, y nos bloquearon. Y eso fue la lápida que selló este desastre que tenemos hoy como país.
Aquí las gobernaciones y alcaldías, hay muchos militares allí de por medio. Aquí todo lo que tiene que ver con la falta de transparencia, hay muchos militares de por medio. La corrupción, hay muchos militares de por medio. Alcabala, militares de por medio. Policías matraqueros, militares de por medio que dirigen esas instituciones del país. Es decir, no podemos seguir en esta situación. Ahora yo te pregunto, ¿está o no secuestrado el gobierno de Venezuela por los militares? Te dejo esa pregunta para que tú me ayudes a resolverla. Muchas gracias y será hasta la próxima.